todo lo que va a corresponder a los desórdenes malignos de vagina, vulva, cervix. Ahora vamos a ir subiendo, vamos a ver los desórdenes malignos a nivel del cuerpo uterino como tal. Y uno de estos desórdenes malignos a nivel del cuerpo uterino es principalmente esta patología que habíamos visto a nivel del endometrio específicamente, que su progresión a cáncer va a ser rápido, la hiperplasia endometrial. Pues habíamos visto que en la hiperplasia endometrial existe la que es la hiperplasia con atipia y la hiperplasia sin atipia. Y de estas, las que tienen atipia son las que tienen mayor riesgo de progresión a cáncer en menor tiempo que las que no tienen atipia. Entonces, esto lo hemos visto ya anteriormente, que va a ser la clasificación de la hiperplasia endometrial, que viene hiperplasia endometrial sin atipia simple, hiperplasia endometrial sin atipia compuesta, hiperplasia endometrial con atipia simple y con atipia compleja. Entonces, de estas, ambas, ya sea con atipia o sin atipia, tienen su progresión hacia ACU, y esto depende del tiempo de evolución de la parte interna del endometrio. Por lo tanto, tiene su progresión a cáncer en el cuerpo uterino como tal. ¿Y cuál es su incidencia y mortalidad a nivel de cáncer de endometrio específicamente? Porque esto es lo que va a producir la hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial, cuando se genera su progresión a malignidad, va a desarrollar un cáncer a nivel de endometrio. Tiene una incidencia de nuevos casos de 49.000, de funciones de 8.000 en promedio, y el 6% de todos los cánceres que se presentan en la mujer, pese a ser una incidencia baja, está presente también en nuestro medio. En nuestro medio se ve cáncer de endometrio en pacientes principalmente que son estimuladas a efecto estrogénico, que tienen un mejor pronóstico que aquellas pacientes que desarrollan cáncer de endometrio, pero que no es producto, que no es producto por efecto estrogénico como tal. Dentro de su clasificación histopatológica, el cáncer de endometrio también tiene su propia clasificación histopatológica. El más presentado es el cáncer endometrioide. Entre un 75 y 80% de presentación de los cánceres a nivel del endometrio se va a producir por este cáncer de tipo endometrioide. Estos tienen su subclasificación propiamente como tal, subclasificación histopatológica, pero dentro de la clasificación propia del cáncer tenemos otros de menor frecuencia, que es el seroso papilar uterino, el mucinoso, el de células claras, las células escamosas, el mixto y el indiferenciado. Entonces, de esta, repito, esta clasificación solar es una clasificación histopatológica que nosotros no la vamos a poder identificar. No, nosotros no vamos a poder realizar como en el cáncer de cuello uterino, que vamos a poder realizar la estratificación por clínica. En el cáncer de endometrio no. El cáncer de endometrio sí vamos a necesitar lo que es la extirpación del útero dentro de la cirugía para poder llegar a hacer su estadificación, y en una laparotomía la estadificación como tal de cáncer de endometrio. Entonces, por clínica, lamentablemente no podemos hacer, solo por clínica no vamos a poder realizar su estadificación. Pero el diagnóstico, después que mandemos el estudio histopatológico, sí, el estudio histopatológico nos va a poder identificar qué tipo de cáncer es el que se está tratando a nivel del endometrio. Factores de riesgo similares a los que tenemos en la hiperplasia endometrial como la edad principalmente, la obesidad, la actividad física, pacientes que están expuestas más predominantemente a efecto estrogénico, anomalías menstruales, la paridad también se va a ver afectada en aquellas pacientes por estimulación estrogénica. Algunas enfermedades hepáticas se ha visto que se ha asociado al cáncer de endometrio, asociación con otros cánceres y el tabaquismo. Son dentro de los factores de riesgos propios como tal para que puedan estas pacientes desarrollar cáncer de endometrio. Pero esta es la causa principal. Todas aquellas pacientes que van a estar expuestas principalmente a este efecto estrogénico, porque sabemos que estas pacientes que van a tener predisposición a estrógenos nos van a desarrollar primeramente hiperplasia endometrial. Y de esta hiperplasia endometrial, si persiste este efecto estrogénico, estas pacientes pueden desarrollar este cáncer a nivel de endometrio. ¿Y quiénes son principalmente? Todos aquellos tumores funcionantes, tumores que se pueden encontrar a nivel del ovario,
que van a ser productores de estrógeno. Por lo tanto, si son tumores productores de estrógeno, va a afectar a la capa interna del endometrio, va a desarrollar hiperplasia y posteriormente nos va a desarrollar lo que es el cáncer de endometrio. Aquellas pacientes que tienen antecedentes o han desarrollado síndrome de ovario poliquístico como tal. El síndrome de ovario poliquístico habíamos visto que va a desarrollar alteraciones estrogénicas a nivel de los ovarios, y no solo a niveles de los estrógenos, sino también alteraciones metabólicas en el cuerpo. Por lo tanto, es otro factor predisponente para que nos pueda desencadenar como cáncer de endometrio. Pacientes que están sometidas a estrogenoterapia, todas aquellas pacientes que reciben de forma externa estrógeno por el hipoestrogenismo, es otro factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la hiperplasia o el cáncer de endometrio producido por hiperplasia va a estar más frecuentemente en las pacientes en la etapa de la menopausia o posmenopausia. Y el tamoxifeno, todas aquellas pacientes, el tamoxifeno es un medicamento que se usa para el tratamiento de los tumores en la mama, ¿no? Entonces, este tamoxifeno capta también lo que son las hormonas, pero tiene un efecto contrarrestante para lo que produce la hiperplasia endometrial. Por lo tanto, pacientes expuestas a mayor cantidad de tamoxifeno pueden desencadenarnos en hiperplasia y posteriormente cáncer de endometrio. Entonces, Hoffman, para la propia clasificación del cáncer de endometrio como tal, habíamos visto que en hiperplasia es este efecto estrogénico. Pero hay pacientes que van a desarrollar cáncer de endometrio sin exposición a estrógenos, y para eso sí he hecho la clasificación. Todas las pacientes que tienen exposición a estrógenos, principalmente, se las van a clasificar al cáncer de endometrio tipo 1 y son las que van a tener mejor pronóstico según el cáncer de endometrio que van a presentar, principalmente si es el endometrio. Pero estas que van a estar expuestas al efecto estrogénico, una vez identificado el cáncer a nivel de endometrio, extirpado el cáncer, tiene un mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque va a ser dependiente de hormonas. Pero todas aquellas pacientes que van a estar desencadenando cáncer de endometrio y no van a estar expuestas a efecto estrogénico, tienen un mal pronóstico. El pronóstico es pobre en estas pacientes. ¿Por qué? Porque van a desarrollar cáncer de endometrio sin ni siquiera tener exposición a estrógenos. Estas se las considera de tipo 2. Por lo tanto, la etiología más común es esta, la estimulación estrogénica. Como tal, que nos va a desarrollar hiperplasia endometrial si tiene atipia, su progresión a cáncer es en 4 años, y si no tiene atipia, su progresión a cáncer endometrial en 10 años aproximadamente. De la de tipo 2, el cáncer de tipo 2, es decir, las que no van a estar expuestas a efecto estrogénico, pero que van a desencadenar o van a desarrollar cáncer de endometrio, representan aproximadamente el 10% de los cánceres de endometrio como tal. Por lo tanto, buen día. Por lo tanto, al no tener este efecto estrogénico, es mucho más agresivo y mucho más letal y mucha más su progresión en su metástasis que presentan en estas pacientes que desencadenan cáncer de endometrio, pero que no van a estar expuestas a estrógeno. Su historia natural: la hiperplasia endometrial, con atipia, sin atipia, simple o compleja. Su progresión, primeramente, ¿qué? A un cáncer que va a empezar a producirse alteraciones, transformación de estas células a nivel del endometrio, esta mutación de estas células a nivel del endometrio, que son las glándulas en realidad, y nos va a desarrollar primeramente un adenocarcinoma in situ, es decir, una lesión inicial en el endometrio como tal. Y posteriormente esta va a progresar a un cáncer invasor a nivel del endometrio. Pero sabemos que el cuerpo uterino o todo el útero tiene sus 3 capas: endometrio, miometrio y la serosa, ¿verdad? El cáncer que se va a desarrollar a nivel del endometrio, va a ir progresando a todas las capas del útero. Por lo tanto, este cáncer invasor, que ya no va a ser in situ, va a progresar a nivel del miometrio, a nivel del endocervix, a nivel de las trompas uterinas, vías linfáticas y vía hemática. Sabemos que el útero está bastante irrigado, por lo tanto su vía de diseminación no solo va a ser vía linfática, sino también vía hemática. ¿Cuál va a ser la clínica? La clínica es similar a la de la hiperplasia.
hemorragia y dolor. Pacientes que una vez se ha diagnosticado hiperplasia, se les ha hecho el grado biopsia para poder identificar qué tipo de hiperplasia es. Posteriormente vuelven a presentar crecimiento a nivel del endometrio, vuelven a presentar por lo tanto hemorragia. Y esta hemorragia que van a presentar las pacientes puede presentarse de distintas características. Sangrados continuos persistentes escasos de forma continua por meses o sangrados abundantes de forma continua. Pero las pacientes se autocompensan, es decir, sangran. ¿Y qué pasa cuando se produce el sangrado? ¿Qué debería presentarse en las pacientes cuando tienen una hemorragia? Anemia, ¿verdad? Entonces empiezan a sangrar, pierden sangre, por lo tanto las pacientes van a entrar en un estado de anemia. Es por eso que las pacientes con hiperplasia que sangran de forma continua, constante, una de sus características para mandarles a hacer en el estudio de laboratorio que vamos a encontrar anemia. Todas las patologías de sangrado uterino anormal que sangran las pacientes, evidentemente vamos a encontrar esta anemia. Pero en estas pacientes con cáncer de endometrio se van a autocompensar. ¿Qué significa? Sangran, dejaron de sangrar y se dejó de preocupar la paciente. Nuevamente vuelven a sangrar, es así un ciclo repetitivo, pero ya hay antecedentes de estas pacientes que ya han tenido desarrollo de hiperplasia endometrial. Paciente que tiene hiperplasia endometrial de más de 40 años y nuevamente desarrolla hiperplasia endometrial, lo más recomendable es extirpar este útero en las pacientes antes que nos desencadene un carcinoma in situ como tal. Y asociado a la hemorragia, el dolor. Por lo tanto, el diagnóstico preciso, el diagnóstico para que nosotros podamos identificar que se trata de un cáncer de endometrio es el estudio histopatológico. Lo demás tenemos como estudios complementarios. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestro primer estudio que vamos a solicitar? La ecografía, porque en estas pacientes estamos identificando que el cáncer de endometrio se está produciendo en etapas de la menopausia o posmenopausia, 40-45 años en promedio. Por lo tanto, el endometrio en estas pacientes ya no vamos a encontrar un endometrio en fase proliferativa, secretora, no, ya no en fase menstrual, no vamos a encontrar este endometrio. También vamos a encontrar un endometrio correspondiente propias a la menopausia. Si está recibiendo terapia de reemplazo hormonal o no está recibiendo terapia de reemplazo hormonal. Las tomografías que nos va a poder ayudar a identificar de forma más temprana si ha existido algún tipo de metástasis temprana. Dentro de estas pacientes que ya han tenido este antecedente, podemos volver a realizar lo que es el legrado biopsia para poder identificar si ya es un cáncer como tal antes de someternos a un procedimiento quirúrgico. Y la histeroscopía, que esta sí nos va a servir, ¿por qué? Porque vamos a poder visualizar de forma directa la parte interna del endometrio y tomar muestras si es que se está produciendo algún tipo de anormalidad específica en algún punto de la parte interna del endometrio. Por lo tanto, acá tenemos un útero, y acá tenemos otro útero, pero las lesiones en las primeras etapas se van a empezar a producir así, pequeñas lesiones mínimas, como vemos acá, mínimas y notorias. ¿Listo? Todo esto no lo vamos a poder visualizar de forma directa, no vamos a poder identificarlo a través del tacto vaginal o a través de la inspección bimanual. No vamos a poder identificar eso. Por lo tanto, para poder realizar la estadificación propia del cáncer de endometrio, necesitamos de estudio histopatológico o estudio quirúrgico como tal. La histeroscopía nos va a poder ayudar para poder identificar estas primeras lesiones pequeñas, mínimas, que se van a encontrar en la parte interna del endometrio. También el legrado biopsia nos va a poder ayudar a identificar para poder realizar la estadificación como tal. ¿Por qué? Porque en el legrado biopsia, ¿qué es lo que hacemos? Legramos solo la parte del endometrio como tal. No vamos a legrar el músculo, ¿verdad? No vamos a ir raspando el músculo del útero. Buen día. ¿Qué es lo que vamos a legrar? El endometrio. Entonces, la estadificación del cáncer de endometrio viene de la siguiente manera. Tiene 4 estadios como tal. Y estos estadios, buen día. Y estos estadios, el estadio 1 se subdivide en estadio 1A y 1B. ¿Y en qué consisten estos estadios? El estadio 1 indica
que todo el crecimiento anormal de cáncer de endometrio se va a observar específicamente en la parte del endometrio. Entonces, estadio 1, solo crecimiento en el endometrio. Se subdivide en 1A y un 1B. ¿Qué significa esto? Que en el 1A, este crecimiento del endometrio está solamente en la capa del endometrio, nada más. No va a afectar el grosor del miometrio en el estadio 1A. Pero en el estadio 1B afecta lo que es el grosor del endometrio, pero va a estar ya abarcando parte del miometrio, por lo tanto ya va a haber una invasión a nivel del músculo uterino. La progresión del cáncer del endometrio va abarcando todas las capas del útero. ¿Listo? O sea, va abarcando en realidad todo lo que corresponde el cuerpo uterino. Este es el estadio 1. Repito, esto no podemos hacerlo por clínica. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Realizar una histeroscopía, realizar una gradobiopsia, y cuando ya tenemos indicios de que son cáncer de endometrio, porque nos va a identificar el estudio histopatológico, ¿qué es lo que vamos a realizar? Podemos ya realizar lo que es la histerectomía, mandar esta pieza. ¿Por qué? Porque el patólogo es el único que va a poder identificar si este endometrio está abarcando hasta el músculo o no. Este cáncer de endometrio se está abarcando hasta el músculo o no. Entonces, estadio 1, endometrio, solo en endometrio 1A, 1B, endometrio, ya que ahí abarca parte del músculo uterino. El estadio 2 también va a ser la estadificación del cáncer a nivel de endometrio, pero esta característica a nivel del estadio 2 se va a identificar. ¿Por qué? Porque el cáncer se ha diseminado hacia el tejido conjuntivo o conectivo, pero del cuello uterino, pero no se diseminó fuera del útero. ¿Listo? Entonces va a ser una progresión que ya no solo va a abarcar a nivel del músculo del útero, sino ya va a ir esta progresión a nivel del cervix, es decir, a nivel del tejido del cervix, pero no va a ir más allá del útero. ¿Ya? Entonces el estadio 2 va a ser esta afectación ya abarcando a las partes más progresivas a nivel del cuerpo uterino. El estadio 3 del cáncer uterino, estadio 2 hemos indicado se va a ir hacia la parte inferior. El estadio 3 ya va a abarcar hacia la parte superior. El estadio 3 también abarca lo que es el útero, el cuello uterino, pelvis y todas las estructuras a nivel del útero, pero esta se va a subclasificar en 3 tipos el estadio 3, estadio A, B y C. ¿Y qué es lo que nos indica el estadio A? El estadio A nos indica que esta diseminación del cáncer a nivel del endometrio va a abarcar lo que es el útero, las trompas uterinas, es decir, las trompas de falopio y parte del ovario. Por lo tanto, va a tener una progresión hacia la parte superior y puede afectar ya parte de los ligamentos del útero como tal. El ligamento ancho específicamente ya se puede ver afectado en el estadio 3A. Por lo tanto, su progresión en el estadio 3A va a ser hacia la parte superior. Ya no solo endometrio, parte superior, trompa, ovario y parte del ligamento. El estadio 3B, este estadio nos va a identificar ya hacia la parte inferior del útero como tal, pero no solo va a abarcar el cervix, sino que este cáncer va a invadir a vagina y a los parametrios. ¿Listo? Entonces, todo el cáncer ya va a ir invadiendo a nivel vaginal y a nivel de parametrio. Por eso identificamos que el cáncer a nivel de la vagina puede ser progresión propia del cáncer a nivel del cuerpo uterino o cáncer del cervix. ¿Por qué? Porque si esta progresión del cáncer del endometrio está invadiendo a vagina, esta sí la vamos a poder visualizar. Pero no va a ser solo cáncer de vagina que vamos a identificar. ¿Por qué? Porque en primera instancia podemos identificar es cáncer originado a nivel de vagina. Pero no, este cáncer es una diseminación del endometrio que ha abarcado hasta la parte vaginal y hasta la parte de los parametrios. Por lo tanto, este cáncer está invadiendo todo el cuerpo uterino y ya en el tracto vaginal y el tracto rectal voy a poder identificar que si abarca a nivel de los parametrios no va a existir un espacio adecuado, es decir, toda esta zona se va a encontrar pétrea, dura, toda la zona, porque no va a tener esta movilidad correspondiente y este cáncer no va a ser de la vagina,
sino se va a encontrar en la parte interna del endometrio. El estadio B. ¿Qué nos indica el estadio C? Que este cáncer ya no solo va a abarcar a las estructuras propias del útero, es decir, que va a abarcar a nivel de los ganglios linfáticos como tal, y principalmente estos ganglios linfáticos de mayor irrigación como los ilíacos y la aorta. Por lo tanto, en el estadio 3C sí hay afectación ganglionar, más pronta y rápida su progresión hacia los otros órganos. Y el estadio 4 ya es la invasión a órganos cercanos y a órganos lejanos. Estadio 4A es la invasión de todo este cáncer, principalmente a los órganos adyacentes, vejiga, recto, intestinos, que son los órganos adyacentes que va a invadir el cáncer como tal de endometrio. Y el estadio 4B, su progresión de cáncer a nivel vía linfática a otras estructuras como el abdomen, como el pulmón, el estómago. Entonces ya va a invadir el cáncer del endometrio por progresión linfática a varios otros órganos del cuerpo. Entonces esta es la estadificación del cáncer de endometrio. Repito, no vamos a poder hacer las primeras estadificaciones por clínica, ¿no? Pero si ya encontramos en estadio 3, sí vamos a poder identificar si se encuentran en el estadio 3B, por ejemplo, la afectación a nivel de la vagina y ya de los parametros, que esto sí lo vamos a poder identificar por clínica a través del examen especular, tacto vaginal y tacto rectal. Gracias a esta estadificación, la FIGO ha podido realizar su propia estadificación. En realidad es la estadificación como tal, porque lo primero es el tumor, lo que hemos visto. Después de esto viene la nodularidad, que son la diseminación a nivel de los ganglios linfáticos, y las metástasis. Y con esto se realiza la estadificación de los tumores primarios, que es nada más lo que hemos visto anteriormente en las etapas a nivel del tumor, todo lo que hemos visto ahora a nivel de los ganglios, y va a existir afectación a nivel ganglionar. ¿En qué etapa hemos dicho que va a existir afectación a nivel ganglionar? En el estadio 3. Por lo tanto, las primeras etapas no se va a identificar ninguna alteración a nivel de los ganglios, y las metástasis en el estadio 4. Y esa es la estadificación del cáncer de endometrio como tal. ¿Listo? No necesito que me aprendan esto de memoria, por si acaso, de uno, no. Muy bien. También dentro de la propia estadificación del cáncer de endometrio existe el grado, es decir, qué tan afectado está este endometrio a nivel glandular producido por este cáncer. Y este se va a dividir en grados. Este va a describir si este grado va a ser similar, si estas células metastásicas, mejor dicho, si estas células cancerosas que se encuentran a nivel del endometrio van a ser similares al propio endometrio o no van a ser similares al endometrio. Entonces a esto se refiere el grado del cáncer de útero, del cáncer de endometrio como tal. ¿Qué tan similar son estas células cancerosas a las células sanas o no son similares a las células sanas? Por lo tanto, si las células del cáncer tienen un aspecto similar a las células sanas, significa que se van a contener agrupaciones de células, por lo tanto es un tumor diferenciado y de bajo grado. Células cancerosas similares a las células sanas significa diferenciado y de bajo grado. Pero todos aquellos cánceres que van a ser distintas a las células normales del endometrio, se las va a denominar como tumor pobremente diferenciado o tumor de alto grado. ¿Por qué? Porque no van a tener esta similitud con las células normales a nivel del endometrio. Y esto es el grado. GX significa que no es posible evaluar el grado del endometrio, si se parecen o no se parecen. G1, que están células bien diferenciadas, es decir, estas son similares, este cáncer son similares a las células del endometrio. G2, moderadamente, y G3, altamente o pobremente diferenciado. El pobremente diferenciado significa que no son similares o que no se parecen el cáncer a las células del endometrio. Por lo tanto, son de mayor índice de malignidad y de pobre diagnóstico.
¿En qué nos va a basar el tratamiento? El tratamiento se va a basar según la estratificación que vayamos encontrando a través del estudio histopatológico, histeroscopía, legrado, biopsia o la histerectomía que se va a realizar en estas pacientes. Por lo tanto, en el estadio 1, el 1A y el 1B, si hablamos de grado altamente diferenciado, es decir, que se van a aparecer estas células, ¿qué lo podemos realizar? Que habíamos indicado que es en el grado 1 que solo va a afectar a nivel del endometrio o el endometrio y parte del miometrio. Por lo tanto, yo voy a poder realizar una histerectomía total en estas pacientes y se puede realizar no solo la extirpación del útero, sino también de sus anexos, es decir, los ovarios como tal, para que esta paciente ya no tenga predisposición a más desarrollo de cáncer de endometrio. Es por eso que se debe realizar de forma temprana en estos pacientes el legrado biopsia en todas las pacientes que sangran en la etapa de la menopausia. En la menopausia las pacientes ya no tienen que sangrar, no deben sangrar. Un sangrado anormal en la etapa de la menopausia, lo más probable es que se trate de una hiperplasia de sinónimo maligno. En el estadio 1A y 1B, pero que tienen glándulas pobremente diferenciadas o moderadamente diferenciadas, es decir, que estas células cancerígenas son totalmente diferentes a las células del endometrio como tal, no solo me va a bastar realizar lo que es la histerectomía. Después de realizar la histerectomía, mandar esta pieza de histopatología y nos va a identificar que tienen grado 2 o grado 3, yo tengo que asociarlas a estas pacientes a radioterapia, es decir, someterlas ya a un procedimiento invasivo pese a la extirpación del útero. En el estadio 2 vamos a ver que esta se puede realizar aún la histerectomía porque este cáncer todavía va a estar afectando a nivel del útero como tal, si bien va a invadir la parte inferior de la vagina o la parte superior del útero. Extirpando esta pieza podemos realizar, además de la extirpación no solo del útero, sino de todos los anexos a nivel ganglionar, vamos a poder realizar lo que es la radioterapia. ¿Por qué? Porque vamos a afectar a nivel ganglionar todo el área que va a estar afectando el cáncer como tal. En el estadio 3 ya no me sirve hacer la cirugía, ¿listo? Pacientes que ya se encuentran en el estadio 3 y ya han avanzado más allá de la vagina, han avanzado paramétricos, han avanzado en la parte de los ligamentos y han avanzado a nivel ganglionar, ya no sirve hacer cirugía en estas pacientes. En estas pacientes lo único que nos queda realizar es tratamiento paliativo a base de quimio y radioterapia. Sesiones repetitivas de quimio y radioterapia que se pueden utilizar desde doxorubicina, cisplatino y plaquitaxel son parte de los medicamentos que se utilizan para poder realizar la quimioterapia. Y sabemos que la quimioterapia es una solución endovenosa, que estos medicamentos que son antitumorales, ¿qué es lo que va a producir? Va a matar no solo las células cancerígenas, sino también las células buenas. Es por eso que estas pacientes con quimioterapia, repito, pierden el cabello, pierden las uñitas, pierden las pestañas, las pacientes entran en etapas de incluso se empieza a desfacelar la piel por el efecto de la radiación de la quimioterapia. Estadio 4 lo propio, en el estadio 4 cuando ya hay metástasis, principalmente metástasis pulmonares, en estas pacientes tienen su índice de mortalidad bastante elevado. El riesgo de supervivencia frente a las sesiones de quimio y radioterapia que se les va a realizar es muy bajo en estas pacientes, principalmente ¿por qué? Porque ya se ha sometido la invasión a órganos a distancia, no solo a órganos a nivel de la pelvis, sino órganos a distancia. Por lo tanto, incrementan las sesiones de radioterapia y quimioterapia. Se ha tratado de realizar cirugías en estas pacientes en los sitios donde se ha producido metástasis. Por ejemplo, si ha habido metástasis a nivel pulmonar, poder realizar la cirugía a nivel del pulmón y nuevamente realizar las sesiones de quimio y radioterapia. Pero no es el origen del tumor, el origen del tumor del cáncer es el endometrio. Y este endometrio que ya está totalmente afectado, ya no se puede realizar lo que es la cirugía como tal. Muy bien, eso corresponde a tumores propios del endometrio. Ahora sí vamos a entrar. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí antes de que pasemos al siguiente tema? Cáncer no es muy bonito, ¿no? Es triste. ¿Quién quiere ser oncología? Es triste
cáncer, de todos los cánceres en realidad, ver a las pacientes que tienen cáncer en estadios 3, 4 estadios avanzados, es lamentable porque su progresión es lenta, no tienen calidad de vida las pacientes. Familiares tratan de buscar que los pacientes sobrevivan con una poca o baja calidad de vida en realidad. Bueno, el siguiente cáncer habíamos hablado vulva, vagina, cervix, cuerpo uterino, y ahora nos vamos a ir hacia la parte superior, que después de este tema también hay un cáncer más propio de la mujer, muy aparte del cáncer del ovario. ¿Listo? Entonces, el cáncer del ovario, como habíamos visto, los quistes a nivel del ovario no solo habían sido quistes simples, ¿verdad? Existe varias clasificación de los quistes, el quiste quístico, quistes funcionales, quistes lutéricos, quistes decaluténicos, el endometrioma, los quistes productores de hormonas. Entonces, dentro de esta patología del cáncer del ovario, si hacemos un recuerdo en la anatomía del ovario, habíamos dicho que el ovario es una estructura bastante compleja, ¿verdad? Porque desarrolla una gran cantidad de células, desarrolla una gran transformación de células, y esta complejidad que tienen hace que el ovario tenga un alto índice de que pueda producirse transformaciones a nivel del ovario y por lo tanto desarrollar cáncer de ovario como tal. Y el cáncer de ovario como tal no solo se puede presentar en pacientes en la etapa de la menopausia o posmenopausia. El cáncer de ovario también se presenta en pacientes jóvenes, es decir, en pacientes en etapa de fertilidad. Cáncer de ovario ocupa el tercer lugar en frecuencia, tiene una incidencia de un 4%, una detección de un 20%, la tasa de incidencia es de 8.7 por cada 100.000 mujeres y una mortalidad de un 4.9. La principal causa de muerte por cáncer ginecológico a nivel de Estados Unidos y ocupa el quinto lugar más común en mujeres. ¿Qué significa? Que una vez que las pacientes tienen cáncer de ovario como tal, su tasa de mortalidad es bastante elevada. Su epidemiología, menos del 40%. Ay, no estoy señalando nada, ¿no? Yo estoy pensando que estoy señalando. Okay. Menos del 40% de las mujeres con cáncer de ovario como tal llegan a curarse o llegan a ser detectadas en forma temprana, por lo tanto se llega a producir la curación total de estas pacientes, es menos de este 40%. La incidencia del cáncer de ovario va aumentando según la edad. Si encontramos en pacientes entre 35 y 40 años quistes a nivel de ovario o en la etapa de la menopausia, quistes en el ovario, al igual que el endometrio, no debemos pensar que solo se trata de un quiste. Ya tenemos que solicitar a estas pacientes marcadores tumorales. ¿Por qué? Porque esta alteración a nivel de los ovarios probablemente se trate de un cáncer de ovario como tal. Y peor si encontramos entre la sexta y séptima década de la vida quistes de ovario. No es un quiste, se trata ya de un cáncer de ovario. La edad promedio de presentación para cáncer de ovario en estas pacientes en la etapa adulta es los 63 años, y más del 70% de estas pacientes ya cursan con una enfermedad avanzada, es decir, que su diagnóstico a los 63 años de cáncer de ovario ha sido tardío. ¿Por qué? Porque su enfermedad de cáncer como tal empezó en etapas anteriores. Teorías para la producción del cáncer de ovario. Si bien tiene un factor hereditario como tal, no solo es el factor hereditario para el desarrollo de cáncer. Estas teorías se basan principalmente en su anatomía del ovario como tal. Hay la teoría de la ovulación incesante de Graham, que significa que por cada ovulación, sabemos que en el proceso de ovulación de las mujeres, un óvulo es el que se va a desarrollar, va a producirse lo que es el crecimiento, la maduración de este óvulo, por lo tanto el folículo primordial es el que va a liberar y va a producir la ovulación, ¿verdad? Al producirse este crecimiento de estos folículos y de este óvulo en la parte interna, va a existir una transformación en las células que va a hacer que este óvulo madure y sea liberado. Esta transformación
esta transformación de estas células a nivel del ovario, gracias a esta transformación, la teoría de Graham indica que son sensibles a que estas células puedan mutar. ¿Por qué? Porque se están transformando constantemente, están desarrollando. Son folículos que tienen que madurar. Al producirse la maduración va a existir una transformación de estas células para la maduración y se libera un folículo normal en todo proceso de ovulación. Pero la teoría de Graham indica que esta transformación hace sensible que estas células de estos folículos muten, por lo tanto puedan desarrollar cáncer a nivel del ovario. La otra teoría, la teoría del exceso de la hormona liberadora de gonadotropina. ¿Qué produce esta hormona? Que va a producir la estimulación para que se produzca, ¿qué? La hormona liberadora de gonadotropina, ¿qué produce? Que estimula para que se libere el luteinizante y folículo estimulante, y estas actúen a nivel del ovario para que se produzca, ¿qué? Estrógeno, y después de producirse el estrógeno venga la progesterona. Si no hay embarazo, se produzca en menstruación. Esa hiperestimulación de esta hormona, que va a hacer que desencadene mayor liberación de hormonas, va a hacer que desencadene mayor producción de efecto estrogénico, mayor liberación y mayor transformación. ¿Y dónde se produce el estrógeno? En el ovario. Por lo tanto, esta hiperestimulación va a hacer que se transformen las células a nivel del ovario, por lo tanto muten y se pueda producir el cáncer a nivel del ovario. Son teorías que existen para poder identificar por qué estas células, por qué en el ovario se ha producido el cáncer como tal, ya que no se lo considera solo factor genético. Dentro de los factores de riesgo para el cáncer de ovario están los factores alimentarios, la alimentación, fumar, uso de tabaco, cocaína. Factores genéticos, en pacientes que han tenido antecedentes de cáncer de ovario, puede que los familiares, su generación también tenga cáncer de ovario, pero principalmente por la mutación de estos genes. ¿Por qué? Porque los genes, ¿dónde son producidos? En el ovario, en los óvulos. Por lo tanto, esta mutación se va a producir a nivel de los genes. Factores hormonales van a estar asociados a los factores de riesgo. Nuliparidad, pacientes que nunca han tenido hijitos, que nunca han gestado, que va a existir mayor predisposición a los estrógenos, por lo tanto mayor transformación a nivel de las células propias del ovario y producir cáncer del ovario producto por esta hiperestimulación a nivel de los folículos del ovario como tal. Dentro de los factores de riesgo de la etiología tenemos factores de menor riesgo y de mayor riesgo. Las de menor riesgo entre un 30 y 60%, y las de mayor riesgo, las que son mayormente causantes de este cáncer de ovario. Menor riesgo, menor edad en el primer embarazo y el parto, uso de anticonceptivos orales o uso de anticonceptivos en la lactancia, la obesidad. También va a estar asociado, pero no con los cánceres agresivos, sino con los cánceres que no son tan letales. Y las que sí van a producir mayor riesgo, principalmente la nuliparidad, quistes encontrados en más de los 35 años de edad, pacientes que se embarazan, tienen un primer embarazo en más de los 35 años de edad, son factores de riesgo mayor para que desarrollen cáncer de ovario. Lo propio la terapia hormonal, algunas enfermedades inflamatorias pélvicas que van a trascender hasta el ovario y van a producir alteraciones por la inflamación a nivel del ovario, y los genes relacionados con BRCA1 y BRCA2. Estos genes de BRCA1 y BRCA2 son genes que predisponen al desarrollo de cáncer de mama, pero en los pacientes que se han encontrado estos genes de BRCA1 y BRCA2 también se ha podido identificar que desarrollan cáncer de ovario como tal. Entonces, nuevamente, estos factores principales de riesgo de cáncer de endometrio, de mayor riesgo, nuliparidad, menarquia temprana, menopausia tardía, edad avanzada, antecedentes familiares, se van a encontrar dentro de estos factores de riesgo como tal. Su clasificación histopatológica. La clasificación histopatológica del cáncer de ovario es de toda la estructura del ovario como tal, desde las células a nivel tumores epiteliales, tumores germinales, de toda esta estructura. El estudio histopatológico, como se identificaba en los tumores benignos o en aquellos tumores que se van a producir,
de forma benigna, también los malignos se van a producir de toda esta estructura, es decir, tumores que se van a producir a nivel del epitelio de la superficie, de células germinales, de los cordones sexuales que van a metastizar hacia el tumor. Entonces, estos estudios histopatológicos como tal nos va a poder identificar de qué parte de estructura del ovario es que se ha producido el cáncer como tal. El más común, el que se produce a nivel del epitelio de la superficie del ovario, entre un 65 y un 70% de los cánceres a nivel del ovario son producidos a nivel del epitelio. La Organización Mundial de la Salud ha identificado su propia clasificación histopatológica como tal, que es para conocimiento no más de ustedes. Repito, no me necesitan saber toda su subclasificación de memoria, no voy a preguntar en el examen la subclasificación del tumor de las células transicionales, no, pero es de conocimiento. ¿Por qué? Este estudio es histopatológico y lo vamos a identificar a través del estudio histopatológico una vez extirpado o identificado el cáncer como tal. Las manifestaciones clínicas de estas pacientes, ¿en qué se van a caracterizar? Habíamos mencionado que es predominantemente de la etapa de la tercera edad, de la etapa postmenopausia, donde se va a empezar a desarrollar el cáncer, porque no es normal que encontremos un tumor, un quiste en la etapa de la menopausia o postmenopausia, y peor en la tercera edad, entre los 60 y 70 años encontramos un quiste sinónimo de cáncer. Pero en estas pacientes que van a empezar a iniciar cáncer en etapa temprana, ¿qué es lo que se va a identificar? ¿Por qué? Porque va a estar el cáncer a nivel de los ovarios, por lo tanto ese cáncer de crecimiento a nivel de los ovarios va a producir que tenga asociación más rápida con estructuras internas del cuerpo, como los intestinos, produciendo en las pacientes principalmente estreñimiento, polaquiuria, si va a haber afectación a nivel de la vejiga. Van a tener o presentar distensión abdominal producida por el crecimiento de este tumor o por la generación principalmente de ácidos, que va a ser un síntoma característico principal del cáncer de ovario. Saciedad temprana son pacientes que tienen la alimentación, empiezan a reducir su consumo de alimentos, pueden llegar a producir un sangrado vaginal de forma normal y principalmente el dolor pélvico e lo que incluye la sintomatología. Pero el examen físico, lo que nos tiene que llamar la atención es la formación de ascitis. ¿Listo? Paciente que encontramos con dolor abdominal, encontramos ecográficamente quistes de ovario, que no sabemos si estos son productores o no estrogénicos o si son productores de mutaciones para que desarrollen cáncer de ovario como tal. En pacientes que identificamos cáncer de ovario y se asocian, o mejor dicho, tumores de ovario que todavía no sabemos si es cáncer, están asociadas a ascitis, seguramente sí es cáncer como tal. ¿Listo? Entonces, ascitis se encuentra en las pacientes con un tumor en el ovario es sinónimo de cáncer. Es malo encontrar ya ascitis. ¿Por qué? Porque este tumor va a hacer que produzca extravasación de ese líquido de forma constante, por lo tanto se va a llenar de líquido la cavidad abdominal y no solo el abdomen, este también va a afectar a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel renal. Vamos a encontrar tumor pélvico, tumor abdominal, podemos encontrar masas en el examen físico, vamos a encontrar adenopatías a nivel de las ingles y como ha tenido formación de ascitis, que abarca incluso hasta los pulmones, que vamos a encontrar a nivel pulmonar, derrame pleural. ¿Listo? Esto en el examen físico en estas pacientes que ya tienen cáncer de ovario como tal. Entonces, el estudio diagnóstico primario, que es lo que nos va a incluir, cómo vamos a poder identificar si esta paciente tiene quistes o no, a través de la ecografía pélvica o la ecografía abdominopélvica como tal, ginecológica transvaginal, nos va a poder identificar este tumor. Pero la ecografía transvaginal, recuerden que entra por la vagina y va a poder identificar las estructuras adyacentes más cercanas. Pero si este tumor es grande, es una masa palpable en el abdomen que nosotros vamos a poder tocar, la ecografía transvaginal no va a ser suficiente, por lo tanto la tengo que asociar con una ecografía abdominal. ¿Listo? Tomografía y la resonancia magnética, esto principalmente después de los exámenes que vayamos a realizar a nivel pélvico, la ecografía y sus marcadores tumorales. Estos marcadores tumorales para poder identificar si se tratan o no de tumores probablemente malignos. Dentro de estos estudios
también vamos a encontrar, si estamos encontrando ascitis en estas pacientes, podemos hacer la punción para poder identificar las células que se encuentran en el líquido ascítico como tal. Van a tener dificultad para comer, sensación de plenitud, sensaciones de molestias urinarias, por lo tanto estas pacientes ya están bastante comprometidas cuando identificamos en estas etapas que ya son tardías. Principalmente estos marcadores tumorales que incluyen el CA125, la inhibina, la alfa-fetoproteína y la gonadotropina criónica humana de forma cuantitativa para poder identificar la malignidad de estos tumores. El principal, el CA125, para poder determinar si se tratan de tumores malignos o no, y para hacer el seguimiento de las pacientes, porque no solo es identificar el tumor y extirpar, sino también tenemos que hacer el seguimiento de estas pacientes y podemos hacer el seguimiento con esta glucoproteína antigénica, que es el CA125, que nos va a poder identificar si sigue existiendo algunas células tumorales a nivel del cuerpo, mejor dicho, a nivel del ovario, que se van a manifestar a nivel linfático o sanguíneo como tal. Su patrón de diseminación del cáncer de ovario tiene una diseminación de forma directa, es decir, la diseminación directa como tal, la vía transcelómica, que es decir, que va a afectar estas células, van a migrar a otras áreas, por lo tanto va a poder afectar otras áreas a nivel de la pelvis como tal, la diseminación linfática y la diseminación hematógena. El ovario y el útero, el ovario está bastante vascularizado, tiene su propia rama de arteria proveniente de la ilea interna, por lo tanto tiene su propia vascularización a nivel del ovario, y por esta vía se puede producir la diseminación hematógena. Entonces, vamos a la estadificación. Para que nosotros podamos realizar la estadificación del cáncer de ovario como tal, vamos a requerir de lo que corresponde una laparotomía exploradora como tal. ¿Se acuerdan que para retirar el quiste de ovario que tenemos que hacer? Una laparoscopía o laparotomía. Se puede tratar estos quistes en la etapa de la adolescencia, en la etapa de fertilidad a través de hormonas, siempre y cuando sean productores de hormonas. Si no son productores de hormonas y son quistes simples, la observación nada más. Pero ya en pacientes mayores, después de identificar con marcadores tumorales que estos se encuentran elevados, el CA125 principalmente, la alfa-fetoproteína, después de realizar la ecografía donde no vamos a encontrar un quiste normal, vamos a encontrar que quistes tabicados de estructura interna irregular. ¿Qué más vamos a encontrar en estas pacientes asociadas a su sintomatología? Lo que habíamos mencionado, ascitis, dolor pélvico, molestias urinarias, molestias